lo primero que hay que decir del autismo que no es una enfermedad neurológica, sino está englobado en lo que se le dicen trastornos del neurodesarrollo. Como está también el trastorno del lenguaje, déficit de atención con o sin hiperactividad, como los trastornos de aprendizaje. Bueno, el TEA, trastorno del espectro autista, está englobado dentro de lo que son trastornos del neurodesarrollo. Digo, en Argentina no es que estamos mucho más lejos que en otros países, ¿sí? De hecho, bueno, yo me informo constantemente cómo se está estudiando en Estados Unidos y en España, que son por ahí dos grandes lugares, ¿no? Sí, allá la investigación en cuanto a la parte genética, en cuanto a estudios más con resonancias especiales que acá no se pueden hacer, se están haciendo en cuanto a la parte de investigación. Después, todo el manejo, los signos, síntomas y lo que da el diagnóstico lo manejamos igual que en otros países. Tiene que ver con el uso de las palabras. Las palabras nos nombran, las palabras nos marcan y las palabras también van instituyendo diferentes sentidos y cristalizaciones de sentidos. Hablar de condición es correr un poco la palabra trastorno como rígida o símil al mismo. Cuando hablamos de condición es algo que va a atravesar a las personas y que tiene que ver con este espectro o estos abanicos donde está la diversidad y la heterogeneidad de las personas. En el cerebro de los chicos o de las personas con autismo, gracias a las resonancias funcionales, se vieron que hay sectores diferentes que se encienden. Eso quiere decir que la parte metabólica, la parte vascular es diferente. Diferentes áreas se encienden en las personas con TEA que en las personas neurotípicas como nosotros. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Esto es lo que más se está investigando ahora. Acá, por ejemplo, en Argentina no tenemos estas resonancias funcionales. Entonces yo a mis pacientes no puedo hacerles este estudio. Puedo hacer resonancias comunes. Ahora, lo que se sabe es que las redes neuronales van por caminos diferentes. Y ahí es donde planteamos la diferencia y ahí abordamos los apoyos o las terapias. Porque lo que logramos con estas terapias es que esas redes neuronales vayan por los caminos que deberían ir. Bueno, ¿qué pasa con la estadística? En la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que hay 1 en 100 o 160 personas con autismo. Ahora el CDC, que es el Centro de Estadística de Estados Unidos, habla hoy en día que hay 1 en 36 que está dentro del espectro. Ahora, ¿qué es lo que yo veo acá, en un consultorio, acá en Argentina, Buenos Aires? En cada aula hay de 25 o 30 nenes, hay 2 o 3 que están dentro del espectro. Los primeros signos dentro de la condición del espectro del autismo aparecen principalmente dentro de los 18 a los 24 meses, que tiene que ver justamente con un momento de mayor comunicación y de interacción del bebé. Y lo que hablábamos recién, ¿no? Tiene que ver con esta dificultad a veces para responder a las emociones o a los rostros de otras personas, de codificar, la percepción de sus necesidades. A veces los bebés tienen una comunicación desde el momento que nacen, de cómo manifestar sus necesidades de hambre, de sueño. Eso también empieza a manifestarse, sobre todo esta atención conjunta, ¿no? Esta mirada con el otro, este seguir objetos y las personas, reconocer cuando entran voces conocidas, esta reacción de sociabilización primaria es fundamental. También hablamos por momentos de los 18 a los 24 meses, algún momento de regresión, que es que habilidades o destrezas que ya tenía adquiridas se van perdiendo, y es un punto muy característico en los niños. ¿Por qué es fundamental el diagnóstico temprano? Porque estas vías neuronales que están yendo por caminos diferentes a los neurotípicos, gracias a la plasticidad neuronal, con los apoyos o terapias, estamos moldeando este cerebro.
Entonces, si bien la plasticidad neuronal se estudió, esto es algo bastante nuevo también, que uno la tiene a lo largo de la vida, hasta los ancianos, sabemos que es mayor la plasticidad en los más pequeños. Entonces, diagnóstico temprano, apoyos tempranos y mejor pronóstico. Uno cree que a veces el autismo está relacionado solamente con un chico que no va a hablar, que no va a poder llevar una vida normal, que no va a poder ir a una escuela normal y está lejos de todo esto. Hay un porcentaje pequeño de chicos con autismo que no van a tener un lenguaje oral. La mayoría sí. También hay un mito con que tienen mucho trastorno cognitivo, como que tienen una deficiencia cognitiva grave. Esto tampoco es así. La mayoría de los chicos tienen un coeficiente intelectual normal, pero sus intereses restringidos. Ahí es donde confunden. O a veces los trastornos conductuales tapan la inteligencia. Entonces hay que trabajar en ese trastorno conductual para que aflore la real inteligencia de este pequeño. Pensando, ¿no?, en un centro de diagnóstico o en un centro donde uno va a hacerse estudios médicos, o también pensando en el campo de los apoyos de los terapeutas, hay una palabra que a nosotros nos centra y nos permite organizar estos apoyos. Es la anticipación. Cuando uno sabe hacia dónde va, o qué es lo que hay que hacer, o cómo lo tiene que hacer, eso disminuye la ansiedad. Al disminuir la ansiedad, lo que nos pasa a todas las personas, no solamente a las personas que están dentro de la condición de TEA, en la generalidad disminuimos la ansiedad y podemos actuar de manera más tranquila. Por ejemplo, yo pensaba, como cualquier mujer que también se hace sus estudios médicos, a veces los profesionales hacen palabras, no terminan la frase, ¿no? Dicen, cambiate, o podés cambiarte allá, ¿no? Y a lo mejor con las personas o mujeres dentro del espectro del autismo necesitan las consignas claras, concretas, ¿qué tendría que ser? Usted ahora tiene que sacarse la ropa, ponerse el camisón y puede dejarlo sobre la silla y la voy a estar llamando nuevamente, voy a entrar por esta puerta. Digo, porque todo lo que se presenta como una impronta de desconocido genera mucha desorganización en las ansiedades. ¿Qué nos pasa? Hay muchas personas que vamos compensando, ya sabemos lo que va a pasar, seguramente va a entrar el médico, seguramente le va a decir esto, y esta compensación regula nuestra ansiedad. Las personas dentro de la condición del TEA, lo que no es conocido o se genera como una impronta genera mucha ansiedad, ¿sí? Si hablamos de los chicos, hay que pensar que hay un niño dentro de la condición del TEA y hay una familia que acompaña, ¿no? Y tiene que ver con acompañar a esta familia también, que se sienta acompañada, que se sienta desde la amabilidad. Los berrinches que conocemos son los caprichos, los más pequeños son lo que nos hace como apartarnos o alejarnos, y a veces aparecen esas miradas justamente que no acompañan, que no contienen. Los pictogramas ayudan mucho, anticipar con fechas para que sus terapeutas puedan organizar lo que son las trayectorias terapéuticas, como decir, va a pasar esto, vas a hacer este estudio de esta manera. Quizás también la anticipación de cuando se solicitan turnos, preguntar si alguno de los pacientes que en ese momento va a hacerse el estudio esté dentro de la condición o del autismo. Eso va a poder a lo mejor reenviar algún tipo de tutoriales. Tiene que ver con esta gran palabra que las personas tenemos que, más que saber, implementar, que es la accesibilidad, ¿no? La accesibilidad a los derechos y la igualdad. Me gustaría pensar un poco una metáfora que a mí como terapeuta me ayuda a guiarme, que es compartir miradas de abrigo, ¿no? Que esa mirada no sea rígida, que no sea llena de distancia, sino justamente el contrario, ¿no? Mirar al otro y en esto, cuando uno abriga, ¿no? Cuando una mamá abriga a alguien o cuando alguien nos alcanza una manta para abrigarnos, una mirada de amabilidad. Que me quedo con esta idea, ¿no? Miradas de abrigo. Yo a la familia les digo, ustedes simplemente sin dar explicación digan, mi hijo tiene TEA. Que la otra persona por lo menos entienda que hay algo. Por ahí no es el momento de una charla a esa familia sobre TEA. Y también pensar que en los adultos también pueden haber diagnósticos que por ahí se encuentran
solapados, que no se entienden. Entonces, ser amable en general con las personas. Y quizás entender un poco más el TEA, uno puede darse cuenta de las necesidades que tienen estas personas.